Y hay una línea de movimientos que realiza el cuerpo que son involuntarios, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, en, en algún momento hablamos de lo que era el tonus muscular y habíamos hablado de la contracción fásica y la contracción tónica, ¿verdad? Esa contracción tónica que están realizando los músculos para poder mantener la postura es algo involuntario, ¿verdad? Y aunque no se exprese un movimiento explícitamente, pero hay una relajación, contracción de los músculos para poder mantener la postura, ¿verdad? O no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, a veces que eh, se van, van caminando por ahí, pasa y viene polvo, un ojo, pues, perdón, viene el polvo, una hoja, algo así, y les cae en el ojo o bien en dirección a la mirada de Pero ustedes, en si ustedes Chile, cierran los ojos o parpadean o o sea, corren la usted se cabeza de mueve forma y no involuntaria, dice ¿verdad? lugar. O sea, De hermano, forma rápida, ¿verdad? o es que Esos son está ya movimientos exagerando. involuntarios, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la presentación de hoy es entender cómo los comandos nerviosos, es súper sencillo también, cómo los comandos nerviosos salen para comandar ese movimiento y que cuando hablamos de movimiento, que puede ser un movimiento voluntario o un movimiento involuntario. Entonces vamos a ir viendo, no sé si ustedes recuerdan que la clase pasada hablamos del reflejo postura, hablamos del reflejo anal, hablamos del reflejo de flexión, por ejemplo, ¿verdad? Que esos son movimientos como tal, pero se desarrollan de forma involuntaria. Pero entonces lo que vamos a tratar de entender cómo es que se hacen esos movimientos de aquí. Y lo importante aquí es que van a ver que vamos a hablar mucho de lo que es, bueno, la coordinación de la respuesta motora, ¿verdad? Porque es un mensaje que sale. El córtex ya se dio cuenta de lo que está, de la información que está recibiendo y a partir de ahí genera una respuesta motora, en este caso movimiento, ¿verdad? Y metemos en la ecuación de todo lo que estamos hablando, comenzamos a hablar de cerebro y del eje o de la vía espinocerebral, que es lo que hay que considerar en este momento, que es parte de lo que vamos a hablar. Entonces, lo que les decía, cuando hablamos de movimiento, el movimiento podemos clasificarlo desde su confección, ¿verdad? Algo voluntario o algo involuntario. Y si ustedes ponen atención, vean que en el título a la par dice movimiento esquelético, ¿verdad? Porque esa explicación que estamos dando aquí hace referencia a movimiento cuando involucra los músculos esqueléticos, ¿verdad? Miembro anterior, miembro posterior, músculos de la mandíbula, por ejemplo, que permiten ese tipo de movimiento. Y no confundir con el movimiento, por ejemplo, el movimiento peristáltico o el movimiento de la contracción de la vejiga, por ejemplo, porque es un tipo de movimiento, pero en este caso visceral, que lo que permite es el avance del contenido gástrico, por ejemplo, contenido intestinal, pero es a través de la musculatura lisa, ¿verdad? Entonces lo que estamos generando es un movimiento o sea, lo que vamos a hablar es referente a movimiento donde participa el músculo esquelético. ¿Quedó claro? Ok, y entonces cuando hablamos de voluntario es un movimiento consciente, ¿verdad? Y lo que ustedes recuerden que hemos hablado la clase pasada, ¿verdad? Todo lo que hace referencia a respuesta motora, ¿verdad? Los comandos vienen desde el córtex, pasan por el tálamo, pasan por el tronco, médula, ¿verdad? Y esa información, esa excitación nerviosa viene desde la región ventral para poder salir a la altura que corresponde al espacio intervertebral según lo que comande, ¿verdad? Y la respuesta involuntaria es lo que les decía, que no son situaciones que nosotros decidimos hacer, sino que se hace de forma espontánea, ¿verdad? Y igual vienen de la médula, pero aquí para hacer una diferencia, no sé si ustedes logran leer que donde dice voluntario dice región lateral ventral, ¿verdad? Y donde dice involuntario dice región medial ventral. Entonces, ambos son respuestas motoras, ¿verdad? Que representan un movimiento, pero ¿cuál es la diferencia? El segmento de la médula, ¿de dónde nace? Entonces, los involuntarios salen de esta región, los voluntarios salen de esta región. Ambos en la región ventral, ¿verdad? Porque ya dijimos que la región ventral de la médula se relaciona con respuesta motora, ¿verdad? Solo que, como les digo, como hay una acción voluntaria y una acción involuntaria, la voluntaria es de la parte ventral lateral y la involuntaria de la parte ventral medial. ¿Quedó claro? Y si Sí, fuera el profe. córtex, entonces correspondería al córtex. Recuerden que estamos hablando de movimientos de la cabeza, del córtex hacia la cabeza, movimiento del miembro anterior o posterior, o espalda, por ejemplo, tiene que ir hasta la médula y de la médula termina con el tal.
Ok. Y entonces lo que vamos a hablar ahorita es esta línea de aquí, ¿verdad? La respuesta es el córtex. El córtex debe mandar una señal de camine, muévase, hable, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, lo que habíamos dicho, entonces el córtex le pasa la información al tálamo, el tálamo le pasa la información al tronco y el tronco a músculos de la cabeza. O el córtex le manda el córtex motor le manda la información al tálamo, el tálamo al tronco, el tronco a la médula y la médula al miembro posterior, ¿verdad? Para que se dé una acción, en este caso, un movimiento. Pero dentro de eso, lo que tenemos que usar a considerar es esta parte de aquí arriba que está en rojo, ¿verdad? Hace referencia al cerebelo y la vía espinocerebelar. ¿Y por qué es importante el cerebelo y que la información le pase al cerebelo? Porque el cerebelo es el órgano que por naturaleza regula todos los movimientos. Él no da la orden de que se dé el movimiento, pero él fiscaliza cómo se está dando ese movimiento, que es lo que vamos a hablar en adelante. Entonces, todo lo que hace referencia a información de cómo están los músculos, todo lo que es la propiocepción, por ejemplo, ¿verdad? De dónde están qué tanto se están estirando los músculos, o qué tanto están contraídos los músculos, dónde está la pierna derecha, dónde está la pierna izquierda, todo lo que es informar al cerebro de dónde están los miembros anterior, posterior, qué tipo de movimiento estoy haciendo. Eso tiene que, recuerden que habíamos visto en la clase pasada, que esa información que llega al córtex sensorial, ¿verdad? Pero esa información cuando va al córtex sensorial pasa, le avisa al cerebelo y luego sigue hacia el córtex, ¿verdad? Porque el cerebelo tiene que darse cuenta desde la parte sensorial qué es lo que está pasando respecto a movimiento o a musculatura esquelética, ¿verdad? Igual, la misma vía, cuando viene el mensaje del cerebro, del córtex motor, con la orden de caminar, esa información va a pasar bajo lo que vimos antes, ¿verdad? Tálamo, tronco, médula, miembro posterior, pero la información se desvía y el cerebelo se tiene que dar cuenta cuál es la información que está viajando. Les digo, no para decir que se dé el movimiento, sino para fiscalizar cómo se está dando el movimiento. Entonces, lo que hace es una integración de información desde la propiocepción, desde la contracción, desde la actividad que se esté dando, para que todo sea, ese movimiento sea perfecto. De lo que vamos a hablar ahorita. ¿Quedó claro? Entonces aquí les digo, cuando estamos hablando de movimiento, hay que meter en el medio y comenzar a hablar del cerebelo y la vía espinocerebelar, porque el cerebelo es el órgano que por naturaleza comanda, ¿verdad? El ejemplo, ustedes van a una finca, ven un caballo con problemas a la hora de caminar, ¿verdad? Una hipermetría, por ejemplo, una hipometría. Dentro del diagnóstico, yo tengo que pensar, ¿será que el cerebelo está siendo dañado? Porque si el caballo no está caminando como Dios lo mandó a caminar, quiere decir que está el control motor de cómo se tiene que dar el movimiento está siendo afectado. Y puede ser diferentes puntos donde se esté dando la alteración, incluyendo en este caso la acción del cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebelo es el que fiscaliza y coordina, está ahí metido en el medio, verificando que todo salga perfecto. Creo que vamos a ver ahorita. ¿Quedó claro? Ok, entonces ustedes van a ver que para que se dé el movimiento hay un montón de elementos que participan, ¿verdad? Entonces, para el movimiento involuntario son estas de aquí. Entonces, ¿qué es el movimiento involuntario? Una acción donde la mano se levanta, el pie se levanta, se mueve, por ejemplo, cierro el ojo, cierro los párpados, ¿verdad? Eso, que son movimientos involuntarios, pero la orden viene desde la médula o desde el tronco. Es una orden que no sale del córtex motor. Eso para que lo tengan claro. Entonces, ahorita en un rato comenzamos a hablar de lo que es el arco reflejo, y el arco reflejo, esa respuesta me tiraron una piedra, entonces automáticamente corro la cabeza para que no me golpee. Esa respuesta involuntaria, que es una respuesta de microsegundos, ¿verdad? Esa respuesta es una respuesta que viene desde una señal que sale desde el tronco o desde la médula, no sale desde el tronco, perdón, desde el córtex motor, ¿verdad? Y por el contrario, los movimientos voluntarios, ¿verdad? El que digo, el que me levanté, el que me senté, el que estoy caminando, si es una información que sale desde el tronco, desde el córtex motor, ¿verdad?
y hay una serie de elementos que participan para que yo pueda caminar como una persona normal o que el perro pueda caminar como un perro normal, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los elementos que participan desde los movimientos voluntarios, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes recuerdan que la clase pasada hablamos del sistema reticular, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el sistema reticular tenía, de forma resumida, hemos visto que tenía 3 funciones y una de ellas era coordinar junto con lo que percibía de la percepción, de la propiocepción, perdón, y el vestíbulo, y le contaba al cerebelo para que el cerebelo supiera qué es lo que estaba pasando. Entonces, el hecho que yo vaya a caminando de una forma normal, un elemento es la participación del sistema reticular, ¿verdad? Otra participación es el vestíbulo. Otra participación la tiene el córtex motor, ¿verdad? Y aquí pongo sensorial porque la respuesta motora va a depender de la información sensorial que esté llegando. Va a depender de lo que el cerebelo meta la mano ahí para regular los movimientos. Y va también a participar lo que sería la neurona motor superior y neurona motor inferior. A eso las siglas son el NMS y el NMI, significa neurona motor superior, neurona motor inferior. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar un poquito del córtex. Bueno, ya hemos hablado del córtex, vamos a hablar del cerebelo y de las neuronas estas y todos los elementos que participan dentro del movimiento. El chiste es que, vuelvo a repetir, cuando caminamos, cuando una vaca está caminando, un caballo está comiendo, por ejemplo, entonces agacha el cuello para agarrar el pasto y sube la cabeza para masticar. Esos movimientos voluntarios no sean solamente porque el córtex motor determina, mueva el cuello, baja la información a músculos del cuello y a partir de ahí se da el movimiento. No, es una integración de diferentes funciones y involucran todos estos que están marcados aquí. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. Profe, Sí. entonces el tronco cerebral y el sistema reticular para abajo es de voluntario. No, el sistema reticular tiene un montón de funciones, ¿verdad? Dentro de ellas es ayuda a integrar información, ¿verdad? Entonces, lo que les dije al principio, vamos, el cerebelo define la calidad del movimiento, pero para que el cerebelo pueda definir la calidad del movimiento, ocupa tener datos desde lo que viene desde el vestíbulo, ocupa datos desde lo que viene de la propiocepción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del sistema reticular? Vincular esas informaciones propioceptivas y del vestíbulo, ¿verdad? Y coordinarlas junto con el cerebelo. Entonces, el cerebelo tiene un montón de funciones, además de participa en el proceso de integración de los elementos neurológicos para que se pueda dar el movimiento. Lo que tenemos que recordar es que el sistema reticular tiene muchas funciones y una de ellas es la parte regulatoria de los procesos de movimiento voluntario. No solamente voluntario, sino que dentro de varias, el voluntario. No sé si esa era la pregunta. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, ahora sí, comenzamos a hablar de la neurona motora superior y neurona motor inferior. ¿Dónde vamos a encontrar la neurona motora? Vamos a encontrarla trayendo la información del córtex hacia el tronco o a la médula. Entonces, si es un movimiento, recuerda que hemos hablado de las interneuronas, pues esa neurona motor superior es una interneurona. ¿Qué es lo que hace? Lleva la información de la orden que sale del córtex motor y la lleva al tronco, o la lleva a la médula, al tronco si es un movimiento que debe darse en la cabeza, o a la médula si es un movimiento que tiene que darse en miembro anterior, en miembro posterior, por ejemplo, o en la espalda, por ejemplo. ¿Quedó claro? Y la neurona motor inferior es lo que comunica desde la médula, ¿verdad?, hacia el tronco, pero aquí lo que me refiero es al tronco del cuerpo, ¿verdad? No al tronco, no es el tronco cerebral, sino el tronco del cuerpo, la parte del cuerpo que le llamamos tronco, lo que es tórax, abdomen, ¿verdad? Entonces la neurona motora inferior lo que hace es esa interneurona que lleva la información desde la médula hacia la neurona eferente, que es la que se comunica con los músculos. Entonces, la neurona motor superior la encontramos comunicando córtex con médula, por ejemplo, y la neurona motor inferior la encontramos comunicando
la médula con el músculo como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso, la neurona, si fuera una información que viene desde el cerebro para ir al dedo gordo del pie, la información le pasa desde el nervio motor superior, se la pasa al nervio motor inferior. Y aquí nada más por aparte les pongo, porque esos nervios se pueden llegar a dañar. Entonces, clínicamente, el animal manifiesta algunas características. Entonces, si por ejemplo usted ve un animal con convulsiones, un animal que tenga rigidez muscular o de andar en círculos, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que sospechar que es una lesión de la neurona motor superior. Por el contrario, si el animal manifiesta parálisis o paresia, atrofia muscular y pérdida de reflejos, entonces yo puedo pensar, bueno, entonces el problema podría estar dentro de los varios elementos, podría estar por afectación de la neurona motor inferior. Y aquí nada más les pregunto, ¿han escuchado hablar de parálisis y paresia? ¿Sí entienden esos términos? Parálisis, sí, pero parecía no. ¿Qué es parálisis? ¿Qué entendemos parálisis? Bueno, yo la entiendo que es como por que todos los músculos y varios elementos del cuerpo, como que no sonará muy redundante, pero que se paralizan, o sea, que se quedan así como contracturados, diría uno, así como quietos y duros, digamos, y de ahí no se pueden como mover, digamos, como que genera se paralizan, digamos, y suena como redundante, pero... Exactamente. El chiste es, por ejemplo, digamos, supongamos un animal está con parálisis del tren posterior, no puede caminar del tren posterior, no tiene ningún tipo de movimiento. Para un ejemplo más humano, para que lo entiendan, una persona en silla de ruedas, ¿verdad? Que logra mover los brazos, por ejemplo, tórax, pero no hay un movimiento capaz de los miembros inferiores en humanos, y entonces a partir de ahí tiene que andar en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces la parálisis hace referencia a la pérdida completa del movimiento. Entonces yo puedo tener una parálisis de los 4 miembros, por ejemplo, o de los dos miembros superiores o inferiores. Y paresia hace referencia a una pérdida parcial del movimiento, ¿verdad? Entonces, si en todo no puedo caminar, uso el término de parálisis, ¿verdad? Pero si logro realizar algún tipo de movimiento o movimientos leves, ¿verdad? Donde hay una pérdida parcial del movimiento, eso es lo que significa paresia. Entonces, parálisis es pérdida completa de la capacidad de hacer los movimientos y paresia es pérdida parcial de la capacidad de hacer movimientos. ¿Quedó claro? Y entonces aquí el chiste es que estas dos neuronas que estamos hablando son un tipo de interneuronas que ayuda a comandar el mensaje que viene desde el córtex motor para llegar hasta el dedo gordo. Pero claro, los conceptos de qué es la neurona motor superior y neurona motora inferior. Sí, Profe, son interneuronas del córtex motor Son interneuronas que llevan un mensaje motor. Ok. Y el siguiente elemento que vamos a hablar hace referencia a lo que es el cerebelo, lo que yo les decía, pero el cerebelo, cuando estamos hablando de movimiento, hay que meter el cerebelo en el medio. Entonces, ¿cuál es el chiste? El cerebelo tiene que recibir información desde dos vías, desde la sensorial y desde la motora. Desde la sensorial, ¿a qué me refiero? El cerebelo tiene que darse cuenta todo lo que es relacionado con la propiocepción, ¿verdad? El vestíbulo le manda información y le dice, mira, Josué está moviendo la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, Josué estaba sentado y se está levantando. Esa información la capta el vestíbulo, ¿verdad? Y la propiocepción, que eran aquellos receptores de tensión, por ejemplo, que teníamos en articulaciones, no sé si ustedes recuerdan quién era el uso muscular, ¿verdad? Y los receptores de Golgi también que teníamos en tendones, por ejemplo, para citar algún ejemplo. Entonces el chiste es que los músculos le van a decir al cerebro qué tan tensionados o cuál músculo está al cerebro, perdón, cuál está relajado y cuál está en contracción, hacia dónde se está dando el movimiento, qué tan estirado puede estar un músculo, qué tan flexionado puede estar el miembro. Porque todos los receptores, los propioceptores que tenemos en las diferentes partes del cuerpo le están avisando al cerebro como tal, esa información que llega al córtex sensorial, ¿verdad? Pero en el camino hacia el córtex sensorial tiene que pasar por el cerebelo, ¿verdad? Igual, lo que les dije al inicio de esta presentación, el córtex motor da la señal de que tengo que mover los pies, ¿verdad? Pero el cerebelo recibe ese mensaje porque el cerebelo tiene que fiscalizar qué es lo que está
cómo se está dando ese movimiento. Entonces, por el cerebelo sube información sensorial, por el cerebelo pasa la información que va para el dedo gordo. Entonces aquí están las características, dice, coordina movimientos mediados por la información del córtex, o sea, la información que manda el córtex motor. Le mueve las piernas, el cerebelo se da cuenta que hay que mover las piernas, entonces va a ir a fiscalizar cómo se están moviendo las piernas, ¿en base a qué? A la información que le está llegando desde la propiocepción. Entonces el cerebro sabe que tengo las piernas dobladas y ocupo caminar, entonces el cerebelo dice, mira, para poder comenzar a caminar hay que levantarse. Compara el movimiento que se está dando con el que se debe realizar. ¿Verdad? Ya hay un estándar de cómo camina una vaca, cómo camina un perro, cómo camina un caballo. Y entonces el cerebelo tiene esa información y él dice, mira, así es como tiene que caminar un caballo. Entonces, cuando se da el movimiento, dice, sí, la orden motora que acaba de para que el animal camine, logra registrar que sí, el caballo logra hacer el trote, el galope, responda, bajo condiciones normales. Ah, no, lo está haciendo muy rápido, está en una hipermetría, algo está pasando, ¿verdad? La postura del animal, ¿verdad? Y el tono muscular, el cerebelo se da cuenta. Y yo, digamos, en este momento yo estoy sentado con mi espalda en cierta posición y los miembros posteriores en cierta posición. Y lo que hemos siempre dicho era el tono muscular es una leve contracción, relajación de los músculos en relación de una forma involuntaria para poder mantener la postura. Si se pierde esa comunicación, no podríamos mantener la postura. Estaremos tirados en el piso completamente flácidos. Entonces el cerebelo ayuda a comandar ese tipo de contracción leve, relajación leve para mantener la postura, ¿verdad? Y se encarga de ver la calidad del movimiento, la precisión, el ritmo de los movimientos, ¿verdad? Que hacen los músculos, en este caso miembro anterior o miembro posterior. ¿Quedó claro? Y el vestíbulo ya lo entendíamos, ¿verdad? ¿Sí recuerda cómo era que funcionaba el vestíbulo? ¿Alguien recuerda cómo era que funcionaba el vestíbulo? ¿Qué había dentro del vestíbulo? La perilinfa. Perilinfa y qué más. El laberinto membranoso. ¿Verdad? Entonces el laberinto membranoso estaba nadando o flotando dentro de la perilinfa, que se encontraba dentro de las cuevitas que formaban el laberinto óseo, ¿verdad? Entonces cuando hay movimiento, hay una vibración del laberinto membranoso que se mueve a través por ondas de la perilinfa, y a partir de ahí el cerebro se da cuenta qué tipo de movimiento, hacia dónde me estoy desplazando. Entonces esa información que viene del vestíbulo, que viene del oído interno, tiene que pasar a cerebro, a córtex sensorial, y también se le informa al cerebro. ¿Quedó claro? ¿Podría repetir eso del vestíbulo? No me quedó muy claro, la verdad. Si ustedes recuerdan, cuando vimos a todos habíamos hablado que el oído se dividía en tres partes: oído externo, oído medio y el oído interno. Y el oído interno está subdividido en tres partes, ¿verdad? Tenemos el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea. Entonces la cóclea era la encargada del sonido. Pero el vestíbulo y los canales semicirculares eran los encargados del equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el chiste? Teníamos una parte ósea con cierto formato, ¿verdad? Y esa concavidad estaba llena de líquido, que le llamábamos la perilinfa, y dentro de la perilinfa había unos tubitos, el laberinto membranoso, que flotaba o se encontraba nadando dentro de la perilinfa. Entonces, cuando hay un movimiento de cabeza, ejemplo, estoy sentado y me levanto, o muevo mi cabeza a la derecha hacia la izquierda, eso genera una vibración de la perilinfa del vestíbulo y los canales semicirculares, y entonces ese movimiento del laberinto membranoso es detectado por receptores que se relaciona con el nervio vestibular. Entonces la idea es avisar al cerebro hacia dónde estoy moviendo la cabeza. Si estoy sentado y me estoy levantando, o si muevo la cabeza al lado derecho, al lado izquierdo, el cerebro se tiene que dar cuenta. ¿A través de quién? De la propiocepción, que en este caso está permitiendo el oído interno. Entonces esa información llega al córtex sensorial, pero también llega al cerebro. Entonces ahí el cerebro va a decir, no, pero es que la orden es que tiene que caminar, pero él está sentado, entonces primero hay que dar la orden de que se levante para que pueda comenzar a caminar. ¿Pero claro? Sí, profe, ya ahora sí. Okay. Entonces, lo que les decía, lo que estábamos anteriormente hablando era de elementos del sistema nervioso central que participan en ese movimiento.
vamos a comenzar a hablar del acto reflejo y del arco reflejo. Entonces, ¿qué es el acto reflejo? Son los movimientos involuntarios, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, cuando digo movimiento, hago referencia a una actividad que viene de la musculatura esquelética, ¿verdad? Entonces, el acto reflejo es cuando se da un movimiento desde alguna parte de la musculatura esquelética de forma involuntaria, ¿verdad? El ejemplo que dábamos en Anato 1, perdón, era como cuando salían las faulas, que venía el doctor y le daba con un martillo en la rodilla a la pata del carajillo, entonces la pierna se levantaba sola, pero es un movimiento involuntario. Y a eso es lo que le llamamos el acto reflejo. ¿Pero qué es el acto reflejo? En el momento que se encuentra un movimiento, pero ese movimiento no es de forma voluntaria. El ejemplo que les di antes, voy caminando y veo que me tiraron una piedra, automáticamente muevo la cabeza o parpadeo, para que no me caiga la hoja en el ojo. Entonces ese movimiento de parpadeo o de mover la cabeza de forma rápida es lo que conocemos como un acto reflejo. Es ese movimiento que se da de forma involuntaria, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es respecto a cómo se da ese acto reflejo, que es lo que se refiere al arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? La información es percibida, automáticamente la médula se da cuenta y saca una señal de movimiento involuntario. Lo importante que tienen que recordar que es que el arco reflejo no involucra directamente al córtex cerebral, no involucra al cerebelo directamente. El córtex sensorial y el cerebelo se dan cuenta de una información que llega después, pero la orden de parpadear, de cerrar el ojo para que no me caiga la basura en el ojo, es una orden que sale desde, en este caso, desde el tronco, si fuera de cabeza, pero por ejemplo, digamos, si fuera que se me cayó algo, inmediatamente tiro la mano para recogerlo. Ese acto involuntario de agarrar lo que se está cayendo es una orden que nace desde la médula. Entonces ahí les pongo ejemplos de lo que sería los tipos de reflejos involuntarios, el reflejo de postura, el reflejo perianal, de flexión, que eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué es el arco reflejo? Es lo que está marcado en amarillo, es una respuesta involuntaria ante un estímulo, ¿verdad? Es una respuesta rápida mediada por la médula espinal. Y vuelvo a repetir, ese movimiento no nació desde una orden del córtex motor. Esa orden nació desde un comando que sale desde la médula espinal, ¿verdad? O del tronco si es algo relacionado con movimientos de la cabeza. Entonces, ¿cuál es el chiste? No sé si logran ver el perrillo con la mano levantada y las flechas rojas. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen atención ahí. Entonces, el chiste es que ese animal, por ejemplo, tiene se puso algo con la pata, automáticamente levantó la pata porque le dolió, ¿verdad? Entonces, esa respuesta de quitar la pata inmediatamente fue una respuesta del arco reflejo. Entonces, ¿en qué consiste el arco reflejo? Sintió el dolor, automáticamente la información llegó por las vías aferentes hacia la médula, ¿verdad? Y automáticamente la médula manda una respuesta efectora. ¿Cuál es la respuesta efectora? Levanta la pata, porque me dolió. Y eso se llama arco reflejo. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí? Es una información que solo participa, en este caso, la médula. No participa el tronco, el córtex motor para dar esa orden. Entonces, el chiste es eso, es una respuesta rápida, ¿verdad? Me quemé, quito la mano. En el momento que yo estoy quitando la mano, el quitar la mano es un evento que le pertenece al arco reflejo, es un acto reflejo. Y entonces ya yo quité la mano, ¿verdad? Mientras tanto la información le está llegando al cerebro, donde dice, mira, es que estoy hablando de microsegundos, ¿verdad? Acaba de sentir dolor. Entonces ahora sí viene el resto de la respuesta, pero ya de una forma más coordinada. La respuesta inicial es un reflejo involuntario y es lo que se le llama el arco reflejo. ¿Quedó claro? Profe, entonces como tal, el arco reflejo es la respuesta ante el estímulo y el acto reflejo es como tal el movimiento Entonces, que se da ante la respuesta. El acto reflejo es la respuesta, es el movimiento involuntario, ¿verdad? Y el acto reflejo es el paso a paso para que se dé esa respuesta involuntaria. Entonces, cuando hablamos del arco reflejo es
el dedo gordo sintió el dolor, o la mano sintió que me estoy quemando, esa información sube por la neurona aferente, llega a la médula y desde la médula sale una respuesta eferente de quitar la mano. Cuestión de segundos. Ese es el arco reflejo. Los tres elementos que participan para que se dé ese movimiento involuntario. ¿Cuáles son los tres elementos? La neurona aferente que siente el dolor, le llega la información a la médula automáticamente manda la señal de quite la mano rápido porque se está quemando. Ese es el arco reflejo. Los tres elementos que participan para que se dé ese movimiento involuntario. ¿Cuál es el nombre genérico para ese movimiento involuntario? Acto reflejo. Claro. Ok. Entonces el arco es como todo la respuesta, o sea, todo el camino para que se dé la respuesta y como tal ya el acto es ya el acto como tal, o sea, la respuesta que quitó la pata o corrió o lo que sea. Okay. Exactamente. Y aquí, no sé si logran ver esta otra parte que está aquí abajo, ¿verdad? La información siempre va a llegar al cerebro, ¿verdad? El córtex sensorial se va a dar cuenta que me acabo de quemar, ¿verdad? Y a partir de ahí el resto de respuestas que corresponden. El chiste es que mientras la información está llegando al cerebro, a córtex sensorial, yo ya quité la mano. Y vuelvo a repetir, estoy hablando de microsegundos, ¿verdad? ¿Quedó claro? Entonces aquí les pongo una lista de eventos, por ejemplo, digamos, a nivel de cabeza, por ejemplo, algunos actos reflejos que pueden realizar la cabeza, ¿verdad? Pues el lagrimeo, el parpadeo, estornudar, tos, deglutición, la succión a la hora de un ternerillo, por ejemplo, un perro amamantarse de la mama, ¿verdad? El vomitar, todos son respuestas involuntarias, la miosis y la midriasis. Todas estas son respuestas involuntarias, ¿verdad? Entonces esas respuestas involuntarias se dan producto de un acto reflejo. En este caso, un acto reflejo que involucra respuestas que nacen desde el tronco cerebral, ¿verdad? Estas otras que estoy poniendo aquí, el reflejo postural, el reflejo perianal, el reflejo de flexión, por ejemplo, igual son ejemplos de actos reflejos, pero en este caso comandados por la médula espinal. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguien con alguna pregunta o comentario? Entonces, el chiste es que recuerden que esta presentación es para entender desde el punto de vista neurológico, cuando yo muevo la mano, qué es lo que está pasando desde el punto de vista neurológico. O sea, y yo puedo mover la mano de forma voluntaria, puedo mover la mano de forma involuntaria. Y entonces, cuando yo muevo la mano de forma involuntaria, es producto de un acto reflejo. Si la muevo de una forma voluntaria, es una información que viene desde el córtex, ¿verdad? Y es información que viene producto de la integración de varios elementos: neurona motor superior, neurona motor inferior, el cerebelo, el sistema reticular, la información que viene del córtex motor en este caso, hasta que llegue al órgano efector. Ese es el chiste de esta presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Profe, en el caso de ese arco reflejo, que usted dice que al final igual llega al cerebro. Ajá. Igual, aunque la médula ya haya enviado la reacción, ¿el cerebro va a producir alguno? Sí, pero, por ejemplo, va a depender de lo que esté pasando. Por ejemplo, digamos, supongamos que me quemé, puse la mano en el disco y me quemé. Entonces yo quité la mano de una forma involuntaria a través del acto reflejo porque sentí el dolor de la quemadura, ¿verdad? Entonces ahí viene la siguiente respuesta, ya viene un dolor más constante, no sé, trato de mover la mano para refrescarla, cualquier cosa que yo vaya a hacer, ya ese tipo de respuestas sí ya vienen coordinadas por el córtex motor, ¿entendés? Pero el chiste es, en el momento que yo quite la mano, ese movimiento instantáneo es de una señal que venía desde la médula. ¿Quedó claro? Sí, gracias. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces están sentados y algo se va a caer y inmediatamente ustedes lo agarran y dice, oh, pucha, qué rápido, qué velocidad, cómo lo logró. Ese reflejo de agarrar algo es lo que se llama es un evento voluntario que es el acto reflejo. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado a veces
que ven en el carro y entonces cuando pasa uno, ha estado lloviendo, entonces el carro de adelante pasa por el charco y tira un montón de agua sobre el parabrisas, pero entonces uno agacha la cabeza y cierra los ojos, aunque el parabrisas me esté tapando. Pero esa sensación de que me cayó algo encima, que viene hacia mi cabeza, automáticamente cierro los ojos o muevo la cabeza, ¿verdad? Esas son respuestas involuntarias. Esas respuestas involuntarias en este caso sería desde el tronco cerebral. ¿Quedó claro? Sí, profe, la verdad, bastante claro. ¿Alguna pregunta de esto? Si no, ya para cambiar. La otra súper rápida también. De mi parte, no. Entonces le cambio de presentación. Esta presentación dura unos 20 minutos. No sé si quieren que hagamos un receso de 10 y continuamos o la tiramos seguido. A mí me da igual, la verdad, no de mis compañeros. Era seguido. Esta es súper rápida, nada más para Seguido. entender que es que dormimos. Ok, punto y aparte. Ahorita lo que vamos a hablar es de algo que se llama el estado de vigilia y sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por sueño? Cuando estamos durmiendo. Y el estado de vigilia es completamente lo opuesto, cuando el cuerpo está activo, no está durmiendo, está percibiendo y a partir de ahí determinando funciones y actividades dentro del cuerpo, ¿verdad? Aquí el chiste, lo que tenemos que tratar de recordar en esta presentación es que cuando el cuerpo se encuentra despierto, el sistema nervioso se encuentra activado y todo el sistema de comunicación, toda la sinapsis, todo el montón de neurotransmisores que ya ustedes conocen, neurotransmisores excitatorios o inhibitorios, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, todos los que ustedes ya conocen, glutamato, y la glicina, por ejemplo, que son neurotransmisores activadores que están trabajando, ¿verdad? Y que el cuerpo, para entrar en un proceso de sueño, ocupa una desactivación de ese montón de neurotransmisores excitatorios, ¿verdad? Porque el chiste es reducir al máximo la cantidad de información que llega al cerebro o la cantidad de información que sale desde el cerebro, ¿verdad? Cuando el animal se dispone a dormir, el chiste es, el cuerpo tiene el cerebro, el córtex sensorial y motor, tiene que desconectarse en la medida de lo posible, la mayor cantidad posible. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda descansar, ¿verdad? Y es un mecanismo fisiológico donde el cerebro se reacomoda, se descansa para lograr establecer las funciones en su actividad de vigilia, cuando se encuentra despierto. Entonces el chiste aquí es, el sueño es, el cerebro tiene, el córtex sensorial y motor tiene que desconectarse del tálamo y del tronco para que el cuerpo entre en una mínima cantidad de funciones. Básicamente, ¿cuáles son las funciones que va a mantener? Las funciones vegetativas relacionadas con la vida, ¿verdad? Mientras dormimos, básicamente lo que funciona es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, ¿verdad? El chiste es, debo mantener sangre circulando, porque obviamente las células ocupan seguir recibiendo oxígeno, ¿verdad? El cerebro ocupa seguir recibiendo oxígeno y poquitos de energía, pero se dejan de hacer un montón de actividades producto de eso. El córtex se desconectó del tálamo y del tronco. Entonces la idea aquí es entender qué es lo que le pasa al cerebro, qué eventos pasan para que ese cerebro se pueda desconectar y a partir de ahí ir a dormir, o qué es lo que le pasa al cuerpo para volver a reconectarse el tálamo, el tronco cerebral, todo el cuerpo con el córtex motor y sensorial, ¿verdad? Entonces empezamos hablando de lo que sería el encefalograma, ¿verdad? Que el chiste es, el encefalograma es una evaluación del cerebro, del córtex cerebral, a partir de la medición de las respuestas eléctricas. Porque ustedes recuerdan que lo que hablamos al principio de este cuatrimestre, que básicamente el sistema nervioso funciona a través de la generación de esa característica eléctrica que viene de la excitabilidad de las células. Entonces, cuando el cerebro está muy activo, o sea, hay mucha electricidad; cuando el cerebro está menos activo, hay menos electricidad, y si no está haciendo nada, baja completamente las ondas eléctricas. Entonces, el encefalograma lo que hace es medir con qué fuerzas se desplazan y qué cantidades de esas cargas eléctricas o las ondas eléctricas se están produciendo. Y hace una clasificación de ondas alfa, ondas beta y ondas delta. Entonces, ¿qué es alfa? ¿Qué son las ondas alfa? El animal está despierto, pero en reposo.
está mientras ustedes están viendo tele, mientras están viendo para el techo, mientras le están haciendo ghosting al profesor mientras da la clase. Y el beta es el animal está despierto pero activo. O sea, si están, el animal está comiendo, por ejemplo, si el animal salió a cacería, el chiste es que en ambas situaciones está despierto, solo que una con muchísima actividad y la otra con muy poca actividad. Y las ondas delta se clasifican cuando el animal está durmiendo. Entonces ustedes ponen atención al gráfico de la derecha, logran ver cómo va cambiando la intensidad de esas ondas eléctricas según el tipo de actividad, ¿verdad? Unas ondas son más constantes pero pequeñas, las otras son más amplias, ¿verdad? Lo que denota mayor actividad o menor actividad, y cuando completamente el animal está dormido, entonces unas ondas menos pronunciadas, más amplias, por ejemplo, que eso es indicativo de poca actividad eléctrica. Entonces, básicamente, para que entiendan desde el punto de vista eléctrico cómo se comporta el cerebro, si estoy haciendo mucho, si no estoy haciendo nada o si estoy durmiendo. ¿Quedó claro? Profe, ¿verdad Y que pues, con... perdón. Tranquila. ¿Verdad que con ese encefalograma es como también ven cuando alguien tiene, bueno, es que lo he visto en unos casos, cuando alguien tiene que si muerte cerebral o está, por ejemplo, en coma o así, para ver la Ajá, actividad cerebro como tal? exactamente. Porque a partir de ahí se mide qué tan profundo ha sido esa afectación neurológica. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más iba a hablar por ahí? Sí, yo. ¿Qué diferencia hay como tal en el sueño de un individuo adulto, digamos, y un individuo joven? Es que se supone que los individuos jóvenes, cuando están durmiendo, el cuerpo sigue trabajando, porque hay un montón de comandos que no cesan mientras el animal está durmiendo. Por eso es que se clasifican por aparte, un adulto durmiendo a un joven durmiendo, porque un adulto durmiendo, el cerebro logra conectarse en mayor cantidad que un joven durmiendo, porque los jóvenes, o sea, los animales neonatos, a pesar de estar durmiendo, hay toda una integración neuronal que sigue activa, producto del proceso de aprendizaje y de toda la cognición y todo lo que está aprendiendo en la vida. Entonces, por eso es que se separa un poquito lo que es de las ondas delta de teta, porque el individuo joven, el neonato, a pesar de que hay una desconexión cerebral, ¿verdad?, de córtex con el resto de los elementos del tálamo y tronco, sigue habiendo una acción neuronal a nivel de córtex, producto del procesamiento de todas las actividades que el animal adquirió durante su estado de vigilia. Listo, gracias. Ok. Y no sé si ustedes logran leer abajo, en el circulito, en el óvalo, dice ciclos circadianos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ¿alguien me recuerda quién era la glándula y la hormona que habíamos hablado en ANAT 2 respecto a los ciclos circadianos? ¿Alguien recuerda? La glándula pineal ¿Y que la hormona? produce ¿cómo es? La Melatonina, sí. Melatonina, exactamente. Entonces, a nivel fisiológico existen un montón de ciclos, ¿verdad? El común o el de referencia es el ciclo circadiano, que es un ciclo de 24 horas, ¿verdad? Y este aplica para animales diurnos, ¿verdad? Ejemplo, una vaca o un caballo, por ejemplo, ¿verdad? O un humano, por ejemplo, que durante el día, mientras haya luz, el cuerpo está activo y en principio deberíamos desactivarnos o reducir el nivel de intensidad durante la noche, ¿verdad? Entonces, el ciclo circadiano hace referencia a un ciclo de 24 horas, en este caso estar durmiendo y estar en estado de vigilia o alerta, ¿verdad? Pero para especies que tenemos un ciclo activo de actividad diurna y tranquilidad nocturna, ¿verdad? Que hay que modularlo porque según la especie, por ejemplo, digamos, si ustedes han visto los perros y los gatos, duermen durante el día y duermen durante la noche, pero entonces el ciclo circadiano de los perros y los gatos está cortado, no a intervalos de cada 24 horas, sino a intervalos de cada 6 o 8 horas, ¿verdad? Los perros pueden dormir 3, 4, 5 horas y tener actividad 2, 3 horas y vuelven a dormir, ¿verdad? A pesar de estar de día. O en la noche hay un segmento de la noche que duermen, pero hay un segmento de la noche que ellos están activos. Pero entonces, ese efecto de ciclo circadiano es como para tratar de resumir, pero hace referencia a individuos de actividad de 24 horas, ¿verdad? Y me vuelvo a repetir, actividad 24 horas hace referencia. Durante hay luz, la actividad diurna, el animal se encuentra activo,
y durante el espacio nocturno el animal se encuentra inactivo, ¿verdad? Y entonces hay que ir a adaptarlo un poquito a las especies, depende si es una especie de ciclos más cortos, ¿verdad? De ciclos de 8 horas, de 6 horas. Entonces, por ejemplo, el perro y el gato pueden hacer, ellos tendrían 4 ciclos durante el día, depende del metabolismo del animal. Quiere decir que duerme 4 horas y 2 horas de actividad, y vuelve a dormir otras 4 horas y 2 horas de actividad. A lo largo de 24 horas hace 3 o 4 ciclos, perdón. Y en los geriatras, Por eso hay que irlo adaptando según las actividades de los animales, ¿verdad? De las edades por especie. O también pasa, por ejemplo, con los animales nocturnos, ¿verdad? Los animales nocturnos se supone que ellos duermen durante el día y actúan durante la noche, ¿verdad? Y según la especie, algunos podrían tener periodos de descanso durante la noche. Entonces hay que adaptarlo un poquito según las condiciones de las especies como tal, ¿verdad? Y recuerden que un animal, por ejemplo, digamos, depende con quién estemos hablando, puede ser que en la fase de desarrollo tenga más actividad y que ya en la fase adulta sea un poquito menor. O en el caso de los geriatras, que ya tienen periodos de descanso muchísimo más amplios. ¿Por qué? Porque los periodos de alerta o vigilia son un poquito, como el metabolismo va reduciendo, son más cortos. Por citar de unos ejemplos. Aquí el chiste es que lo hablo de forma general. No sé, igual ustedes recuerdan, ustedes recuerdan las vacas cada cuánto entraban en celo, o las perras cada cuánto entran en celo, por ejemplo. Cada 21 días, las vacas, Las, creo. las vacas cada 21 días y las perras, recuerdan, en promedio. Cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses más o menos. Los normales cada 6 meses, ¿verdad? Entonces el chiste es que, ¿por qué les digo eso? Porque tienen que tener en cuenta que el cuerpo, la fisiología corporal tiene diferentes tipos de ciclos, ¿verdad? Entonces hay ciclos de 7 días, hay ciclos de 21 días, hay ciclos de un mes, ¿verdad? En el caso en el caso de la hembra, de la perra, el ciclo reproductivo es de 6 meses. En el caso, por ejemplo, de una vaca, por ejemplo, es de 21 días, el de una cabra es de 24 días, así quedó claro. El chiste es que hay diferentes tipos de ciclos según con la fisiología que estemos hablando. Nada más se lo comento para que recuerden. Y aquí específicamente vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo circadiano para especies de ciclos de 24 horas donde pasan el día despiertos y la noche durmiendo. Pero claro, pero hay que adaptarlo según la especie con la que estemos trabajando. Para que también es muy típico, ¿no? Las aves pasan todo el día andando buscando comida y ya en la noche se fue la luz, automáticamente están durmiendo. Que no sé si ustedes han visto que las aves ya cuando el atardecer ya ellas van buscando el nido, se van metiendo al galponcillo y ya cuando están oscuros todas las gallinas están durmiendo, porque tienen un ciclo muy marcado de 24 horas de actividad diurna y sueño nocturno. ¿Quedó claro? Sí, pero eso es como a diferencia de los hámsters, que ellos son animales muy más bien nocturnos, que ellos más bien duermen en el día y en la noche es que están súper activos. Exactamente, exactamente. Entonces aquí lo que quiero es que diferenciemos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de vigilia, hace referencia al bicho con los ojos abiertos, despierto y mayor o menor actividad, ¿verdad? Puede ser que esa actividad sea estoy caminando para buscar comida o ya comí, ahora estoy en un periodo de reposo para hacer la digestión, pero siempre el animal despierto, ¿verdad? Y cuando hacemos el referente al periodo de sueño es porque el cuerpo ha reducido la capacidad de percibir las sensaciones del entorno y consecuentemente mandar señales motoras en lo máximo posible. Por eso es que les pongo ahí, cuando hablamos del sueño, hacemos referencia a, no sé si logran leer, o sea, hacemos referencia a un nivel de inconsciencia, pero inconsciencia reversible, porque cuando me despierto, otra vez me incorporo y me doy cuenta de dónde estoy, quién soy y qué es lo que tengo que hacer. Entonces es un periodo, el dormir es quedar inconsciente, pero por un lapso de tiempo corto. Pero hay un momento que se reactiva el cerebro, otra vez me vuelvo a incorporar. Y el chiste es este de aquí, ¿verdad? El chiste es que el cerebro se desconecta de la información que le está llegando, ¿verdad? No sé si logran ver que dice mayor umbral a los estímulos. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo despierto con una media bullita, digo, mira, alguien está hablando y logro percibirlo, yo durmiendo me tienen que gritar para poder percibir ese sonido. A eso me refiero con el umbral de percepción, ¿verdad? Si yo despierto con cualquier cosita, siento que me pica el brazo, ¿verdad? Yo dormido, literalmente me tiene que picar 1000 pulgas para poder sentir que algo me está picando. ¿Por qué? Porque el cuerpo aumenta la cantidad de mensajes que le llegan al córtex referente a la parte sensorial,
se ocupa muchísimo más información para poder hacer eso, ¿verdad? Y aquí entran, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos la clase pasada del sistema reticular, ¿verdad? Que recuerden que en alguna parte decía, modula la información sensorial que llega al cerebro. Recuerden que es una de las funciones. Aquí es un ejemplo de ello, ¿verdad? Cuando nos disponemos a dormir o cuando los animales se disponen a dormir, el chiste es que, por ejemplo, digamos, el sonido, la bulla, el animal alerta escucha todos los sonidos, pero cuando ya entra en la fase de sueño, lo que se hace es que los sonidos que llegan desde el oído se van minimizando. ¿Para qué? Para que tiene que ser sonidos muy altos para que el cerebro se logre dar cuenta que está oyendo. ¿Por qué? Porque eso se va desconectando poco a poco. Para que el cerebro pueda, el córtex pueda dormir, se ocupa reducirle la cantidad de información que le está llegando, ¿verdad? Entonces, ¿quién modula eso? El tálamo, el tronco, el sistema reticular, ¿verdad? No sé si ustedes han notado, pero cuando un animal está durmiendo, muchos animales quedan completamente flácidos, ¿verdad? Ustedes ven el animal ahí tirado, dormido y con la cabeza guindando, ¿verdad? Ahí dice, mira, parece que está muerto porque no reacciona, ¿verdad? En posiciones completamente extrañas. ¿Por qué? Porque el animal dentro del tono muscular se ve afectado y de eso depende la propiocepción. El chiste es que el cerebro se le deja de mandar gran cantidad de información, y cuando el cerebro al córtex sensorial le deja de llegar información, automáticamente el córtex motor también deja de trabajar. ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe, yo tenía una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué pasa en los casos de los caballos que duermen de pie? En el caso de los caballos que duermen de pie, el chiste es que el cerebro logra descansar, pero hay algunas actividades que logra mantenerse. En este caso, la propiocepción y el tono muscular no se desconectan. Entonces, él logra entrar en una fase de descanso, ¿verdad? Pero siempre mantiene la propiocepción, ¿verdad? Ahora te doy otro ejemplo. Ustedes han visto que los perros cuando duermen, en algún momento los perros mantienen la posición de perrillo enrollado, pero en otros momentos están completamente estirados y flácidos, ¿verdad? Eso depende de la profundidad. Cuando el animal se encuentra enrollado, ahí tiene una postura de enrollado. Entonces ahí no está en el sueño profundo, ¿verdad? Está en un sueño menos profundo, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces el chiste es que depende de la profundidad del sueño en el que se encuentre el animal, se llega a un sueño leve o a un sueño profundo. Entonces, según las especies con las que estemos trabajando, inclusive hay especies que no llegan a ese sueño profundo, que es lo que le pasa, por ejemplo, al caballo o a las vacas, ¿verdad? Y eso principalmente especies que son presas, ¿verdad? Y también depende del entorno y de los tipos de vida, pero una vaca, por ejemplo, si entrara a un sueño profundo, existe el riesgo de mientras está dormida, alguien se la come. Entonces, digamos, las especies presas, esos periodos de sueño profundo son muchísimo más cortos o inclusive no lo llegan a tener. ¿Por qué? Porque por su naturaleza, si se duerme por completo, automáticamente puede ser devorado. Entonces depende mucho. Se dice que las especies que cazan, las especies que son cazadoras, logran tener periodos de sueño profundo más fuertes que las especies que son presas, que no pueden llegar a sueños profundos fuertes ni prolongados porque automáticamente se pondrían en riesgo. Pero está un poquito relacionado con el entorno de los animales y sus actividades desde el punto de vista de la evolución, y si son presas o no son presas, etc. ¿Te respondí? Sí, profe, gracias. Ok. Y entonces aquí... Respecto a lo del mayor umbral de estímulos, ¿cómo es? Es que no me quedó muy... No lo entendí, me enredo un poco, la verdad. No lo Aquí entendí muy bien. el chiste es que el cuerpo ocuparía sensaciones más fuertes para poder entenderlas. Entonces el ejemplo que les di es, en ese momento, digamos, yo estoy despierto, pasa un zancudo y me picó. Y entonces yo sentí que el zancudo me picó, ¿verdad? Pero cuando yo estoy durmiendo, ocuparía unos 100 zancudos para que el cuerpo se dé cuenta que el zancudo me está picando, ¿verdad? A eso me refiero con mayor umbral al estímulo. En este momento, si yo estuviera hablando bajito, muy probablemente ustedes me medio escuchen, ¿verdad? Pero si ustedes estuvieran durmiendo, tengo que pegarles un grito para que ustedes se puedan despertar. ¿Por qué? Porque el chiste es que el cerebro se desconecta. ¿Cómo logra desconectarse? Haciendo que la información sensorial se minimice, ¿verdad? Despierto me doy cuenta que
Que alguien me pellizcó, dormido ocupo, que literalmente me pateen para poder despertar. ¿Por qué? Porque el cerebro hace que cierto nivel de sensación ya no sea percibido. Se ocupa un mayor nivel de sensación para poder captar. Entonces les digo, despierto yo logro escuchar sonidos bajos, dormido tiene que gritarme para que el cerebro pueda captar esa sensación. Porque el chiste es que el cerebro hay que desconectar el córtex del tálamo y el tronco. ¿Cómo lo logro? Eso. Mandándole menos información sensitiva, ¿verdad? Por eso es que los sonidos, llega una hora que ustedes se duermen y no escuchan la bulla, no escuchan los carros pasar, por ejemplo, a menos que pase lo que pasa aquí en mi casa, pasa una moto, pero con un motor a las 3 de la mañana, y eso sí lo escucho, pero el resto de los carros no logro escucharlos, ¿verdad? Igual la visualización, para quienes somos especies diurnas, el hecho de que ya entrar al espacio nocturno donde todo se pone oscuro, eso quiere decir que desde los ojos no entra tanta sensación visual, ¿verdad? Y eso automáticamente va preparando el cerebro para que pueda irse adaptando para el sueño. Entonces, claro. Sí, profe, eso básicamente es porque como todo se desconecta, pues para volverse a conectar, pues ocupa un estímulo más fuerte, básicamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo logramos que el cuerpo llegue a un estado de sueño o un estado de vigilia? Básicamente es por percepción de estímulos, ¿verdad? Y no sé si ustedes, pero es que yo les ponía aquí el sistema reticular, que lo hablé antes, ¿verdad? El sistema simpático, porque recuerden que el sistema simpático nosotros lo asociamos con mayor actividad, con la presencia de adrenalina, ¿verdad? Y no sé si ustedes recuerdan que en algún momento hablamos de la serotonina, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que la serotonina la habíamos visto, por ejemplo, cuando vimos neurotransmisores y entre paréntesis venía una flechita hacia abajo y decía sistema simpático. Que lo que habíamos hablado era que la serotonina lo que hacía era bajarle el nivel de intensidad o de participación a la parte simpática del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces el chiste es que cuando nos disponemos, el animal se dispone para ir a dormir. ¿Cuál es el objetivo? Hay que ir bajando frecuencia respiratoria, hay que ir bajando frecuencia cardíaca, hay que ir bajando presión arterial. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda irse acondicionando para ir a dormir como tal. Entonces, supongamos que está el día de día, son las 3, 4 de la tarde, entonces a partir de ahí el cuerpo ya tiene que irse acondicionando para ir a dormir. Entonces, ¿qué ocupa? ¿Qué comienza a llegar? Por ejemplo, se va el sol, entonces ya queda todo en oscuro. Entonces, a partir de ahí el cerebro ya comienza a percibir sensaciones lumínicas. Y ya se le da una información de que ya quiere dormir, que es lo que le pasa a las aves, por ejemplo. En el momento que se pone oscuro, ya las aves se van a acostar antes de que todo se ponga oscuro, porque ya cuando hay oscuridad, automáticamente se ponen a dormir, ¿verdad? Igual nos pasa a nosotros, por ejemplo, ya, ¿por qué sabemos que tenemos que ir a dormir de noche? Porque ya el hecho que haya un ambiente oscuro, que no haya sol, el cerebro ya capta el mensaje de menores ondas luminosas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿quién se comienza a activar? Se comienza a activar la serotonina. ¿Quién se comienza a bloquear? Se comienza a bloquear el glutamato, por ejemplo, o la glicina. El chiste es irle reduciendo el mecanismo de comunicación tronco-tálamo con el córtex como tal. Entonces ya llega un punto donde el sistema reticular corta casi que por completo la información hacia córtex, entonces ya entramos en la fase de sueño. Viene el animal, se pone a dormir 6, 8 horas, las horas que le correspondan, entonces a partir de cierta hora comienzan a reaparecer los estímulos. ¿Cuáles? Comienza a salir el sol, entonces comienza a haber un estímulo luminoso, comienzan a haber bulla de los animales que se van despertando, comienza a haber un entorno más ruidoso, entonces ya automáticamente el sistema reticular va el efecto opuesto. Lo que antes era aumentar el umbral de las sensaciones, ahora va bajando el umbral de las sensaciones, y entonces a partir de ahí va activando el sistema simpático, va activando la glicina, va activando el glutamato, y entonces va reconectando el córtex sensorial con el entorno. Sale de ese estado de inconsciencia a través de la activación del córtex sensorial, que automáticamente, cuando el córtex comienza a recibir, córtex sensorial comienza a recibir información, comienza a activar el córtex motor. Entonces, básicamente es lo que como participa, ¿verdad? ¿Quién participa en ese proceso de entrar en sueño? La melatonina, por ejemplo, ¿verdad? Con la fabricación en relación a la cantidad de luminosidad, ¿verdad? Inclusive hay un complemento a la teoría, por eso les pongo temperatura ahí, que se supone que cuando vamos a dormir el cuerpo tiene la tendencia a enfriarse, ¿verdad? Baja un poco la temperatura corporal. Entonces, como se le baja la intensidad al simpático, por ejemplo,
el cuerpo comienza a generar una respuesta de menor temperatura, que el cuerpo interpreta como ya hora de ir a dormir, ¿verdad? Que eso de temperatura es un poco es un poco amplio el tema según con la especie que estemos trabajando, pero las especies de ciclos circadianos de 24 horas, que durante el día se supone que está más calor que la noche se ponga más fresco, ya eso predispone el cerebro para ir a dormir, ¿verdad? Entonces, cuando la temperatura ambiental comienza a reducirse, la temperatura corporal comienza a bajar en 1 grado, medio grado, 2 grados, ¿verdad? Y entonces eso ya va preparando el cuerpo para ir a dormir como tal. Entonces, básicamente, así es como funciona el proceso de bájele la percepción al sistema nervioso para que desconecte el córtex y a partir de ahí iniciar la fase de sueño, reactive el córtex para salir a la fase de vigilia. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahora sí. ¿Alguien más con alguna duda, consulta ahí? ¿A todo el mundo le quedó claro? Profe, nada más ahí como para interpretar bien la imagen. Es como un ciclo, porque es que viene dormido arriba. Exactamente. Entonces, Es como un ciclo. Ustedes ponen atención, vean. El chiste es, por eso empecé aquí en el centro, ¿verdad? El animal está despierto a las 4 de la tarde, ¿verdad? Cuando son las 5, a las 6 de la tarde, ¿qué es lo que le está pasando al cerebro? De un animal de ciclo de 24 horas, actividad diurna. ¿Qué es lo que le pasa? 5 de la tarde se comienza a poner un poquito más fresco, se comienza a bajar la intensidad lumínica, ¿verdad? De forma general, ustedes ya escuchan que hay menos carros en la calle, por ejemplo. Entonces, automáticamente el cuerpo se va preparando para menos actividad sensorial, consecuentemente, una desconexión del córtex, ¿verdad? ¿Quién lo establece? El sistema reticular. El sistema reticular corta la comunicación desde el tronco con el tálamo, y si el tálamo no está captando información, no le llega al córtex. Entonces el animal se pone a dormir. Pero por eso les pongo aquí la luna, porque ya estamos de noche, y toda la parte de que aparece la serotonina, se comienza a bloquear el sistema simpático, aparece la glándula pineal, por ejemplo. Entonces el animal duerme, el animal está durmiendo y viene la fase de despertarse. ¿Qué ocupa para despertarse? Que vuelvan a iniciar procesos de mayor cantidad de sensaciones. ¿Cuáles son la mayor cantidad? Ustedes logran ver la flecha, ¿verdad? Ven que la flecha va hacia allá. Pues el animal estaba dormido, comienza a aparecer el sol, comienzan a haber más bulla, comienza a haber más actividad sensorial, entonces automáticamente se reduce la cantidad de melatonina secretada porque ya hay luminosidad, y entonces se comienza a activar el sistema reticular. ¿Y qué le permite el sistema reticular? Aumenta la cantidad de información sensorial que le puede llegar al córtex sensorial. Y a partir de ahí se activa el simpático, aumenta un poquito la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el cuerpo comienza a activarse, entonces ya el animal otra vez entra en estado de vigilia, ¿verdad? Entonces esa explicación que le estoy dando, mayor o menor elementos, se puede ir adaptando según las especies, si son ciclos de 6 horas, de 8 horas, ciclos de 24 horas pero con actividad nocturna, ahí va como lo que quiero que recuerden aquí es que el chiste es cuando el animal está durmiendo, cuando entra en estado en la fase de sueño, es porque el cuerpo establece una serie de mecanismos que desconectan la información que le llega al córtex sensorial. ¿Cómo? Ajustando el sistema reticular para que reduzca la cantidad de información sensorial. ¿Quedó claro? sí, profe, gracias. ¿Alguien más? No. Ok. Y esta diapositiva de aquí nada más se las pongo para entender, ¿verdad? Y ahora sí, cuando el animal está durmiendo, el sueño se clasifica. Hay varias formas de clasificar. Hay libros que lo llaman como sueño desincronizado y hay otros libros que lo llaman como sueño sincronizado, ¿verdad? Entonces, hay libros que lo llaman de sueño desincronizado o sueño ligero o sueño leve, ¿verdad? Hay libros que lo llaman de sueño sincronizado o sueño profundo, ¿verdad? Ahí le pongo los signos. Y hay libros que utilizan una clasificación del sueño en 4 fases. Entonces clasifican la fase 1 y fase 2, ¿verdad? Dentro de
Es como subdividir el sueño leve o el sueño ligero en fase 1 y fase 2, y luego el sueño profundo en fase 3 y fase 4. Entonces nada más se lo menciono para que sepan. Nosotros nos vamos a quedar con el concepto de dos fases: un sueño desincronizado que hace referencia a un sueño poco profundo, y el sueño sincronizado que hace referencia a un sueño más profundo como tal. Pero claro, entonces básicamente lo que cambia es la cantidad de desconexión que tenga el córtex con el tálamo, el tronco y el del sistema reticular, ¿verdad? En el sueño ligero todavía hay una cierta cantidad de percepción, ¿verdad? En el sueño profundo la percepción se cortó casi que al máximo como tal. Se ocupa una bulla muy fuerte, ¿verdad? O una sensación de dolor muy fuerte, ejemplo, para poder activar el cuerpo otra vez como tal. Entonces en el sueño ligero todavía hay una cierta percepción, ¿verdad? Se mantiene un cierto, eso se logra leer ahí, dice pérdida parcial del tono muscular y de la percepción del entorno, ¿verdad? Entonces aquí les pongo el ejemplo del perro que está durmiendo en posición de perro enrollado, en comparación con la posición del perro que está completamente esparramado, que parece que está como muerto ahí en la orilla del sillón con la jupa andando. Ese perro que está en posición del perro enrollado se encuentra todavía en un estado de sueño leve. ¿Por qué? Porque mantiene la postura para poder mantener la posición. Ahora, si ustedes ven el perrillo completamente tirado, es porque ya entró en sueño profundo y no hay ausencia completa de lo que sería la propiocepción y el tonus muscular. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto que hay perros que cuando están durmiendo comienzan como hacen como bulla, como si estuvieran pesadillas, y hacen movimientos de pedaleo y comienzan a ladrar. No sé si lo han tenido la oportunidad. Sí, Cuando ustedes vean al perro en eso ahí, es que todavía se encuentra en el sueño leve, en el sueño poco profundo. Mira, los libros lo clasifican como cuando hacen las partes de clasificaciones en el nivel 2 de la fase del sueño. Pero el chiste es que él no se encuentra todavía en una fase profunda de sueño. Cuando está completamente dormido, ni sueña ni hay movimiento. Entonces ahí es completamente pierde el tono muscular, completamente flácido, porque está completamente dormido. Quedó claro. Y aquí no sé si ustedes, si en algún momento lo llegan a ver, se lo van a ver mucho, por ejemplo, en anestesiología. Cuando ustedes están anestesiando los animales presentan movimientos del cuerpo, un movimiento ocular hacia el oído, hacia los movimientos laterales, ¿verdad? Que es lo que se le llama, los libros lo clasifican como REM, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en anestesiología, cuando hay protocolos anestésicos que evalúan movimientos del ojo. Entonces, si el animal está con movimientos del ojo, quiere decir que todavía no está bien anestesiado. Y se relaciona con ese segmento del nivel de profundidad que tenga respecto a la capacidad que tenga el cerebro, el córtex, perdón, de la percepción. Si ya no hay capacidad de percepción, el ojo no tendría que tener un movimiento. Creo que no son los planos anestésicos, digamos, que depende de qué Sí, posición ajá. esté el ojo, es como se va a entrar. Ajá, pero ya, o sea, cuando vaya más adelante, porque muchos de los planos anestésicos se relacionan con el nivel de profundidad del grado de inconsciencia que tengan los animales, ¿verdad? Entonces, si un animal está medio dormido, no está tan inconsciente como un animal que esté profundamente dormido. Entonces, muchos de la literatura anestésica, cuando hacen la clasificación del nivel de profundidad de la anestesia, lo relacionan con algunas características relacionadas con el sueño, con sueño leve o sueño profundo. Porque la idea es que en sueño profundo el animal esté en estado de inconsciencia, además de los otros elementos de la anestesia, que es la pérdida de la sensibilidad y el dolor, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí nada más los pongo en cuenta para que lo tengan en mente y algún día cuando lleguen anestesio sepan que anda por ahí el asunto. ¿Quedó claro? Creo que tengo una duda. Digamos, esto que dice que el sueño es sincronizado, pues hay presencia, por ejemplo, de esas reacciones que tienen los perros de que están soñando y que mueven las patas como si estuvieran, bueno, pedalean como si estuvieran corriendo, ¿verdad? Entonces, digamos, Ajá. en ese caso, cuando un perro, por ejemplo, está en un sueño más profundo, ellos como tal no sueñan, No. o solamente se dan el sueño desincronizado. Si vos ves al animal haciendo bulla con el tipo de movimientos, es porque no está en sueño profundo, está en el sueño leve. Porque en el sueño profundo no hay ningún tipo no debería haber ningún tipo de movimiento.
Y como tal, no, es que yo sé que es una pregunta más, pero como tal, digamos, no hay tanta actividad de que como uno, que uno sueña cuando uno, ¿verdad? Está profundamente dormido, que uno dice, es que soñé, me dormí tan profundo que hasta soñé. En el caso de los animales funciona diferente. Es que en principio, cuando vos estás soñando, vos tampoco estás en el sueño profundo. Ah, bueno, entiendo, gracias. Ok, y aquí les pongo alternado porque ven que, ven la frase que dice alternado, porque el chiste es que el cuerpo entra, pasa un rato en sueño profundo, luego pasa un sueño leve, luego pasa un sueño profundo y ahí se la va analizando. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a los perros? Los perros están en actividad, ¿verdad? En estado de vigilia, entran en proceso de dormir, entonces duermen un rato, entran a un sueño leve, luego caen en sueño profundo, luego en sueño leve y luego se vuelven a despertar. Para citarles algunos ejemplos. Según la especie, puede ir cambiando un poco la secuencia. Lo que quiero que recuerden es que, por ejemplo, digamos, animales de ciclo largo, de ciclo 24 horas, de ciclo circadiano de 24 horas, con ese sueño nocturno, en esas 8 horas que podríamos dormir, por ejemplo, nosotros, vayan acompañados de ciclos de sueño profundo, sueño leve, sueño profundo, sueño leve. No es que pasamos todas las 8 horas en sueño profundo o sueño leve. Ahí para que lo tengan en cuenta. Profe, otra pregunta. En el caso, por ejemplo, de los perros o, bueno, animales que tienen, creo que es narcolepsia, que es como que de la nada están corriendo activos y de la nada como que caen dormidos. En ese caso, ¿hay algún tipo de alteración respecto a todo esto del sueño y así, o el sistema nervioso como tal? El, O... el chiste es que el animal entra en un estado de sueño. Para poder entrar a ese estado de sueño, lo que pasa es una desconexión, ¿verdad? El cuerpo entra en una preparación como si fuera a dormir. Entonces el chiste es que le pasa lo mismo. La idea es desconectar al córtex de lo que está percibiendo del entorno y se quedan dormidos. Pero es algo así rápido, que ellos no se lo Ajá. esperan, porque he visto videos que van corriendo y de la nada caen así como completamente dormidos. Entonces... Pero eso es una patología, ¿no? Es narcolepsia. Sí, esa es una. Y la otra es que hay que tener cuidado porque a veces lo que puede ser como un cuadro de epilepsia, la epilepsia no son solo convulsiones y contracción muscular, ¿verdad? Hay varios tipos de epilepsia, ¿verdad? Entonces un animal puede, digamos, ir caminando, por ejemplo, y caerse, quedarse estático, ¿verdad? Y puede ser un cuadro de epilepsia, sin necesidad que esté convulsionando, salivando. Pues esos videos que salen ahí, que el perro va caminando y en un momento se quedó dormido, lo que hay que considerar, que es lo más común en animales, porque nunca he escuchado de casos de narcolepsia, es posible cuadros de síncope o de epilepsia ya como tal, ¿verdad? Ah, ok. Está bien, profe, gracias. Ok, y quedó claro entonces lo que es referente a sueño, vigilia, las fases del sueño, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa para que el cuerpo se desconecte para ir a dormir? O cuando estamos entrando en vigilia, ¿quién está funcionando? Sí. Sí, profe. ¿Qué dijiste, Ramírez? Sí, profe, sí me quedó claro. Ok. Y ya para terminar esta parte aquí entonces, es el punto de aparte, pero lo puse en la misma presentación, respecto al sistema límbico, que creo que ya hemos hablado en algún momento, y aquí básicamente nada más para recordarles que los elementos del sistema nervioso central que conforman al sistema límbico, ¿verdad? Recuerden, el hipocampo, el pónix, el córtex frontal, el piriforme, el tálamo y el hipotalamo. Y recordarles que el sistema límbico básicamente es el cerebro desde el olfato, ¿verdad? O desde el gusto, o algunas visualizaciones, esta información le llega al cerebro, a la parte sensorial del cerebro, y a partir de ahí se modulan respuestas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sexual, por ejemplo, los ejemplos que siempre hemos dado. Voy caminando por cerca de una soda, me huele a pollo frito, automáticamente siento el cambio en la panza de que tengo hambre, ¿verdad? Eso sería parte del sistema límbico. O el toro que está, o el macho que pasa a la par de la hembra en celo, siente el olor a feromonas, automáticamente el impulso de erección y querer montar a la hembra, ¿verdad? La parte, o por ejemplo, digamos, el entorno social, cuando los animales están, los animales que están interactuando con otros animales de su misma especie, o la termorregulación, esas son situaciones que son reguladas por el sistema límbico. Y básicamente, ¿qué es? La integración de información sensorial que lleva al sistema nervioso central, y a partir de ahí sale una respuesta motora, ¿verdad? Entonces,
quiénes se encargan de recibir, quiénes se encargan de percibir la información, sea el olfato, sea el gusto o algunos receptores a nivel de piel. Le informan al cerebro, a cuál parte del cerebro, al hipocampo, al córtex, al lóbulo piriforme, por ejemplo, y a partir de ahí la respuesta motora. Y en este caso la respuesta motora va a ser el acto sexual, o ir a comer, por ejemplo, o socializar, o termorregularse. Lo que quiero es que recuerden eso, que el sistema límbico es un elemento del sistema nervioso central, ¿verdad?, que actúa en relación con ciertos estímulos que percibes del medio, ¿verdad? Entonces, la sexualidad, la ingesta, la socialización entre animales y la termorregulación están influenciados o dirigidos por el sistema límbico. Nada más era eso para que lo tuvieran en mente. Y terminamos. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguien con alguna consulta o comentario? De mi parte no, profe. Gracias. Ok, entonces terminamos la clase. Si alguien quisiera para alguna duda o consulta se puede quedar. Voy a parar la grabación y listo. Profe, la otra semana es con la doctora Bolaños. Igual la otra semana, el jueves. El jueves creo que va a ser conmigo porque ocupa hacer un cambio de cronograma. Creo que va a ser conmigo, pero hay cualquier cosa el que le llegue. Ok, ¿y el quiz es hasta la clase del jueves pasado o hasta esta? No, el quiz hace con lo que vimos hasta la clase pasada. Ok, gracias, chao. Bueno.